Bueno, uno de los temas también del día tiene que ver, no es del día, pero la noticia es del día, en cuanto a los secuestros. Volvieron los secuestros. Hablábamos en el último programa de La Cornisa, no este domingo, sino el anterior, que nos había llegado una información judicial que hablaba de 37 secuestros en lo que va del año, en el conurbano, sobre todo oeste, y que no se habían dado a conocer. De esos 37, creo que 35 eran secuestros express, o 32, perdón, y 5 eran secuestros extorsivos, porque requieren mayor inteligencia, porque obviamente son bandas mixtas, incluso como en el caso de Rebagliati, aparentemente había un policía que había formado parte, a propósito justamente de la detención de varias personas que se cree son los responsables del secuestro del empresario que vive en Devoto y que mantuvieron durante 8 días secuestrado. Y por eso tenemos a un hombre que sabe mucho de este tema, que se llama Eduardo Balducci, a quien consultamos cada tanto. Él participó de investigaciones del sector de investigación de la Policía Federal, hoy es asesor en seguridad y por supuesto también entrena alguna fuerza especial por su destreza y bueno, a nivel de, sobre todo de tiro y de conocimiento que tiene de las armas. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, Hugo, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes a la audiencia también. Bueno, lo primero para preguntarte tiene que ver con este dato que surge de la banda en donde aparentemente había un policía. ¿Es habitual que este tipo de bandas tan organizadas, con inteligencia, con telecomunicaciones, puedan incluir además de extranjeros a gente de los servicios de seguridad? ¿Y para qué en ese caso? Bueno, creo que hemos hablado en algún momento sobre ese tema. Siempre un hombre que integró la fuerza o que la integra es muy útil al momento de tener cierta información, ¿no es cierto? Sobre todo en estos secuestros que necesitan, el secuestro extorsivo, ¿no? Uh-huh. Que necesita mucha logística. Y bueno, no sé, por ejemplo, no hace mucho en el acceso o en la autopista La Plata, Buenos Aires-La Plata, intentaron secuestrar a un empresario justo donde la cámara no andaba. El gobierno provincial está permanentemente haciendo una publicidad política diciendo que hay 180 cámaras, tecnología, pero justo frente a la cámara que no funcionaba. O sea, hay un conocimiento, hay gente, con toda esta movida de la inteligencia que hubo, hay gente que se ha pasado al otro bando. Es con seguridad eso. Por eso, ¿cómo sabían que podía tener este empresario en los zapatos un chip localizador y un montón de cosas? Esa información no es fácil de conseguir. Incluso se dijo que borraron pruebas, le hicieron quemar todas las prendas cuando lo liberaron para que no quedara ningún dato que pudiera identificar el lugar en donde estuvo secuestrado, ¿no? Exacto. Hay mucha información que maneja esta gente, ¿no es cierto? Bueno, ahora hay que esperar a ver si realmente estas personas son los autores del hecho. El personal ese policial que está implicado, si está en actividad, está retirado o fue separado de la fuerza por algún problema de conducta, ¿no es cierto? Hay que ver todo eso. Pero yo creo que también todo esto está ocurriendo porque este gobierno progresista ha oxidado los mecanismos de justicia, ¿no es cierto? Tanto de justicia como de investigación por parte de la policía. Se podía manejar esto y evitar. Lo que no se está haciendo es prevención, Hugo. No hay prevención en nada. Lo que ocurrió en la cancha los otros días, secuestros, robos, no hay prevención. Se va después del hecho consumado, se trabaja a partir de ahí. Y efectivamente, de acuerdo a los datos que vos manejás, ¿aumentaron los secuestros o se mantienen en los estándares, de los últimos años? Han subido. Han subido porque estamos muy permeables. O sea, acá estamos viviendo un momento donde es caramelo para los delincuentes esto, ¿no es cierto? Tanto sea el narcotráfico, tanto sea los secuestros, tanto sea el tráfico de armas y un montón de cosas. Porque a las fuerzas de seguridad no las dejan trabajar como deberían. Está el mecanismo, está la gran parte de la tecnología para hacer todo eso, pero no dejan aplicarla, ¿no es cierto? En la prevención no lo dejan. Acá parece que hablar de la palabra inteligencia es ya retrotraerse a los años 70,
existe la inteligencia criminal, digo, claro, justamente la CIDE, la SI después y ahora la Agencia Federal de Inteligencia hay que auxiliares de la justicia, ¿no? Con ese discurso de que todo lo que está relacionado con la inteligencia tiene que ver con temas políticos del pasado, ¿no es cierto? Tenemos que estar actualizados. Todos los países tienen análisis criminal, como se le denomina, donde se hacen investigaciones previas. Se sigue a gente que ha estado detenida, que sale a ver lo que hace, qué hace dentro de las cárceles, cómo se manejan, qué comunicaciones tiene, qué contacto, qué visitas tiene, porque todo eso va armando un rompecabezas. Si las fuerzas de seguridad dejan todo eso libre, cuando esa persona sale, un ex detenido sale, no va a salir a trabajar en la verdulería, en la carnicería, en la obra en construcción, va a volver a robar, va a volver a delinquir, porque acá tampoco el servicio penitenciario tiene un sistema donde se lo puedas incluir a las personas que están cumpliendo una pena. Hay muchas fallas, tenemos muchas fallas por todos lados. Contame algunas diferencias breves, por favor, entre aquellos años en donde vos investigabas incluso bandas de secuestradores y las características de esas bandas respecto de las de hoy. ¿Son más complejas? ¿Cómo las combatían ustedes? No, aquellas bandas, las de hoy son... aquellas bandas realmente eran complejas porque estaban integradas por personas muy capacitadas, con muchos medios, muchos conocimientos, y era complicado, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que se nos permitía trabajar, se nos permitía investigar, se nos permitía hacer seguimiento, se nos permitía tener digamos, para colmo, ojalá hubieran asistido los celulares como hoy, la tecnología que hay hoy para rastrear teléfonos y demás. En aquel momento teníamos dos únicos lugares donde el juez disponía que se interviniera un teléfono, ¿no es cierto?, que estábamos hablando de la vieja empresa Entel, y porque los secuestradores hablaban no había celular, hablaban del teléfono público, ¿no es cierto? Entonces, teníamos que tener un hombre permanentemente en la calle Culpina y Rivadavia, donde hay una central, ahora telefónica, antes era de Entel, y otra en el barrio de Liniers. Entonces, cuando se hacía el llamado a la casa, a los familiares del secuestrado, automáticamente se hacía el rastreo, pero hasta que se hacía el rastreo, hasta que se ubicaba la zona, el teléfono donde se llamó, se lo informaban al policía que estaba en el lugar. El policía que estaba en el lugar avisaba a las brigadas que estábamos en la calle y concurríamos al lugar, pasaba un tiempo importante, ¿no es cierto? Que fue lo que ocurrió con Pucho. Con Pucho nosotros lo detenemos ahí cerca de la Medalla Milagrosa, después de un segundo llamado que el famoso Clan Pucho, ¿no? Que incluso ahora va a tener su propia película, su propia ficción, ¿no? Película, sí, están trabajando, Trapero la quiere reflotar. Bueno, eso fue una banda muy compleja. ¿Por qué? Por quienes lo integraban, ¿no es cierto?, los conocimientos que tenía. Había un militar retirado metido, tenían una persona de nacionalidad boliviana que era el que hacía de albañil y hacía los arreglos y donde se ocultaban a las personas. Nos costó mucho ubicar a la señora ese día que entramos a la casa de Pucho, porque estaba muy bien disimulado el lugar. Justamente esas bandas, ¿se parecen, por ejemplo, a las que secuestraron a Rebagliati? Digo, ¿tienen el mismo...? No tengo conocimiento exacto de quiénes son, pero yo creo que no. O sea, la gente de hoy es improvisada porque cualquiera... Bueno, estos no parecían tan improvisados, tuvieron 8 años. Hugo, pero no tenían el profesionalismo. Yo creo... Si mal no tengo una mala información, al segundo día los tenían ubicados. Lo que pasa es que la justicia no libraba las órdenes de detención. Por eso digo que están oxidados los mecanismos. La policía tiene, a través de la división antisecuestro, tiene la tecnología. Y tengo entendido que el segundo día ya los tenían identificados y todo lo demás. Lo que pasa es que la justicia no libraba las órdenes de detención. ¿Por qué? No sé, ojo, es un tema que habría que preguntarle al juez que tenía la causa. Y los ladrones que, digamos, andan haciendo entraderas, arrebatos, ¿son los mismos que hacen secuestros express? No tienen código, Hugo, hoy no tienen código. Hasta los 90 más o menos había un código entre el delincuente y policía. Cuando el policía llegaba, el delincuente se entregaba. O sea, cuando había enfrentamiento, bueno, terminaba en una desgracia, por supuesto, de un lado o del otro, pero había otros códigos.
Hoy no, hoy cualquier chico con la droga metida de 12, 13, 15 años por adelante sale a hacer un desastre, no mide las consecuencias. En aquel momento incluso había gente que entraba a robar y podía hacer una entradera, pero tenían otros códigos y trataban de otra forma a la gente, a las familias mismas, ¿no es cierto? O sea, ¿vos crees que la pérdida de códigos también hace que incluso se pierdan los segmentos de delito? Digo, las bandas que roban también pueden hacer secuestros express o... Sí, lo que se juntan, se drogan y salen a hacer lo que se les... como dicen ellos, lo que les pinta, salen a trabajar y a hacer lo que les pinta, lo que aparece, o llevarse un coche, o está alguien entrando en la casa, o alguien está parado y se lo llevan para un cajero, le hacen un secuestro express, o sea, van al voleo, como se dice actualmente, ¿no es cierto? Y salen a hacer cualquier cosa. Por eso digo, yo creo que bandas organizadas para secuestro, creo que no hay, con seguridad creo que no hay, no hay, pero bueno, puede que aparezca alguna, ¿no? Y la última, ¿hay zonas con mayor cantidad de secuestros, es decir, lugares más peligrosos que otros? Sí, bueno, las informaciones que tenemos últimamente, zona oeste es complicada, está bastante complicada, yo tengo amigos que no quieren ir para aquel lado, tienen otros amigos ahí pero no quieren ir, de visitas, Ramos Mejía, Morón, Aedo, todos esos lugares, San Martín, todos esos lugares. De Ituzaingó, Castelar, ¿no? Todos esos lugares. El cordón oeste, el cordón del oeste que no quieren ir, porque tienen miedo. Realmente está picante, como se dice en la jerga, ¿no? Es complicado eso. Entonces, bueno, andar por la ciudad de Buenos Aires un poco mejor, ¿no es cierto? O algunos lugares del conurbano que están un poquito mejor cuidados. Eduardo, la última, te saco el tema secuestros, porque vos como conocedor de las armas, el otro día me explicabas la diferencia entre el gas lacrimógeno o el agresivo químico que usa oficialmente y que puede utilizar la policía y esto que se utilizó aquí en la cancha de Boca. Sí. Bueno, yo creo que te comenté los otros días, que te dije que no era ni el gas que usa la policía, ni el gas pimienta que se vende comercialmente de venta libre, porque no produce esas manchas que producía. Y bueno, ahí creo que se ha determinado que es un gas casero que fabrican, el gas tumbero, que lo denominan, el mostacero. No, es decir, te das cuenta porque aparte del efecto, estos tipos de agresivos químicos no queman, queman la piel, no producen quemaduras, ¿no es cierto? Activa las glándulas de la vista, irrita a la persona, irrita, le produce un poco problemas respiratorios, pero no produce quemaduras en el cuerpo. Yo te lo comentaba eso. Me explicaban del Ministerio de Seguridad que el protocolo indica 3 anillos. Te digo porque sé que también trabajaste en las canchas. Sí. El primero que tiene que ver con las inmediaciones o alrededor del césped mismo, que está a cargo de una empresa de seguridad y creo que también interviene la federal. La federal, exacto. El segundo, en donde, bueno, que son las entradas, o la entrada a la cancha, al estadio, que es de la federal, y el tercero, que es un poco más allá, más en la calle, que incluye a Gendarmería y Prefectura. Que son a 100 y pico de metros de la cancha. Claro. Entre esos 100 y pico hasta la puerta, nadie después lo vuelve a cachear a la persona. O sea, yo lo estoy cacheando, estoy haciendo el cacheo, 150 metros, pasaron las personas, tienen 150 metros para llegar al ingreso y tomar cualquier cosa, levantar cualquier cosa. ¿Qué es lo que hacen las barras? ¿No es cierto? Aparte en las puertas está gente de control de la AFA en los ingresos. Además hay imágenes que demuestran cómo las barras entran sin otro. Le abren los molinetes que pasen. Pasan y pasan. Pero eso fue siempre. Nosotros hicimos un informe en el programa GPS, me acuerdo que le habíamos puesto un título a propósito llamativo que se llamaba La Barra no garpa. Exacto. Para mostrar, y mostrábamos secuencias de imágenes donde las barras entraban en las distintas canchas del fútbol argentino. Sí. Pero digo, ¿de quién, según tu conocimiento, por haber sido funcionario, de quién es la responsabilidad mayor en el caso de el acceso a la manga o de ese sector? ¿De la empresa privada que contrata Boca o de la Policía Federal? Es del jefe de seguridad del estadio. Es quien dispone ahí, en ese lugar. El jefe de seguridad del estadio, el gerente de seguridad del estadio, es quien solicita a la Policía Federal que tanto de efectivo para los lugares internos
y dispone del personal que tienen contratado de la agencia de seguridad. Okay. Ese es el que maneja ese sector, es responsabilidad de ellos. Yo te digo, en el 93 fui uno de los 3 que iniciamos lo que hoy es toda una división a cargo de un comisario de eventos deportivos. Éramos 3 personas que trabajábamos y en aquel momento se nos permitía hacer la inteligencia. Por ejemplo, nosotros, previo a un partido, que Boca River, por ejemplo, íbamos uno donde se reunía a las 12, que en aquel momento estaba Manzanita, estaba el abuelo, que era el jefe de la banda, de la barra, y las otras personas iban a donde se reunían los borrachos del tablón. Sí. Y nosotros comenzamos un seguimiento desde la partida de ellos, del lugar hacia la cancha. Entonces ellos hacían desmanes en los desplazamientos. Paraban un colectivo, bajaban todos los pasajeros, subían ellos y los desviaban al colectivo hacia el estadio. Entonces el trabajo nuestro, ¿cuál era? Informarlo a la central de comando radioeléctrico, que disponía los medios para interceptar ese colectivo y producir la detención de todos esos y llevarlo a la comisaría más cercana. Entonces nosotros íbamos haciendo prevención desde antes del partido. Sí. ¿Me entendés? Hoy no lo permiten, o no lo hacen, pero yo creo que no le permiten. No, las imágenes son claras, las barras, a ver, me consta de haber visto y grabado con las cámaras de televisión las barras entrando sin ningún tipo de cacheo, ¿no? Sí, totalmente. Bolsas, bueno, de todo. Ahora, nosotros no, es decir, únicamente le permitíamos el ingreso de algunos elementos, pero previo se hacía una requisa, pero exhaustiva. Claro. ¿Cierto? Sí. Entonces, bueno, y me acuerdo, yo fui uno de los primeros que llevó la primer ley del deporte que hizo de la Rúa cuando era senador, presentó a juicio oral. Fuimos los primeros que fueron la barra brava, integrante de la barra brava de la cancha está en Matadero, Nueva Chicago. Nueva Chicago, sí. Exacto, ahí llevamos los primeros. Después tuvimos otro con Chacarita, donde los dirigentes de Chacarita en una ambulancia ingresaban armas y demás cosas a la cancha, los dirigentes mismos. O sea, claro. Hay una relación entre dirigente barra y barras políticos, porque los políticos también los usan para ir a pintar. Sí, está claro. Ahora, esa división que vos decís, hasta hace poco existía, que incluso funcionaba como parte de la federal, en la división de los que andaban en moto y demás, pero hace poco tuvieron que allanarlos porque se encontró complicidad con la barra de Boca, ¿no? Entonces, bueno, por la venta de entradas a los tours extranjeros, bueno, en fin, es un tema... Es todo un tema muy complicado. Y ahí quiero mencionar, y no podemos... Cuando yo me hice cargo de esa oficina, porque era una oficina, frente a la cancha de Boca funcionaba una oficina que era ¿cómo te puedo decir? Era como una sociedad de la barra de Boca, ¿no es cierto? Tenía un nombre que lo investigamos, resulta que no tenía personalidad jurídica, no tenía nada, entonces se la cerramos y hicimos incluso un sumario. Sí. Se trabajaba. Sí, y además quiero destacar algo para que sobre todo la gente, lo dije también en la televisión, no es información privilegiada, también lo dijo el propio Bernie, un juez como Manuel de Campos, que estaba haciendo una investigación por un crimen, digamos, de parte de la 12, pero sobre todo la asociación ilícita, por lo cual, digamos, se demostraría cómo se organizan para cometer delitos, fue apartado en una maniobra judicial y entonces, evidentemente, si un juez se pone a investigar a las barras como asociaciones y lo sacan, claro, bueno, entonces estamos con poco futuro. Pero bueno, hay tanto... Yo siempre dije que las barras hay que tratarla como asociaciones ilícitas, no queda otra. Por ejemplo, ¿quién le informaba a este muchacho, el panadero, desde adentro? ¿Quién le llamó? ¿Quién le dio la orden para que tire el gas tumbero ese que tenía? ¿Quién le dio la orden? O sea, yo creo que más allá de esto, el tiro le salió por la culata a Boca. Yo creo que esto está armado desde la dirigencia, diciéndole, muchachos, si vamos perdiendo, hagamos algo para parar el partido y después vemos cómo lo resolvemos, ¿no es cierto? Pero creo que esto les excedió y bueno, ahora lo ponen a este muchacho como cabeza de turco, como que es solo él haciéndose cargo, pero no se lo cree ni Caperucita Roja eso. Eduardo Balducci, te agradezco mucho el contacto y volvemos a hablar en cualquier momento. Bueno, gracias, igualmente, saludos.